Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Rebeca, la esposa del Cordero. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Te pedimos, por favor, que se suscriban y compartan también los estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También quiero mencionarles que nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. También les pedimos que se suscriban a su página de Facebook y también lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos, en esta hora. Gracias a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente en nuestro servicio. Vamos a orarle al Señor para que Él tome el control sobre este momento, sobre este servicio. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de un nuevo día que nos diste. Gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído. Sobre todo, pues, te damos gracias porque a cada uno de nosotros no nos ha faltado tu palabra. Tú nos la has proveído a cada momento. En esta hora suplico, Señor, que pongas en tus manos este servicio, este mensaje, que seas tú el que hable a través de tu palabra, Señor, y que este mensaje pues pueda terminar en nuestro corazón de una manera muy especial. Ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Luis y su esposa, Señor, que tú puedas tener el control ahí de la situación que están pasando, Señor, dales fuerzas, dales reposo en este momento, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, en esta noche vamos a compartir el capítulo de Génesis, capítulo 24. Yo sé que más de alguno, alguna oportunidad ha escuchado mensajes sobre la vida de Rebeca, ¿verdad? Y el encuentro con Isaac, ¿verdad? Y siempre creo fielmente que lo han escuchado de una manera entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y no está de más que en esta noche podamos volver a mencionarlo de una manera especial, ¿verdad? Porque cada culto, cada predicación tiene su propia gloria, ¿verdad? Su propia unción, lo que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tomo este pasaje y esta, digamos, figura entre Rebeca e Isaac, ¿verdad? Como la situación de la iglesia tiene que estar ahorita, ¿verdad? Como es la actitud, como tiene que ser las características de la iglesia. Entonces es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Pero antes de todo eso debemos comprender, amado hermano, que en el libro de Cantares, capítulo 4 y capítulo 5 nos hace referencia de que de la iglesia pues está en una pasividad espiritual, ¿verdad? Hay mucho decaimiento en muchos cristianos, ¿verdad, amados hermanos? Y muchas veces eso quiere tocar la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? En cada uno de nosotros, del desánimo, desaliento. Eso provoca un alejamiento eh, de la presencia de Dios, ¿verdad? Vemos en Cantares que el amado hace una exhortación a la sulamita, ¿verdad? Y le dice, cazad las zorras pequeñas, ¿verdad? Porque echan a perder las viñas. Esa frase era una exhortación que el amado le estaba haciendo a la sulamita.
Una exhortación no es un regaño de parte de Dios, no es un regaño. Eh, la exhortación es un llamado de atención para despertar. Dios lo utiliza a través de su palabra, pero como a veces escuchamos la palabra de exhortación es un regaño, no es un regaño, ¿verdad? Vemos que la exhortación que le hace el amado aquí a la sulamita no es un regaño, solo le dice, cazad las zorras pequeñas. Eso no es un regaño, ¿verdad? Entonces ahora sabemos que las zorras pequeñas son pecados, ¿verdad? Envidia, celos, contienda, chismes, murmuraciones, críticas, estar juzgando a los demás, etcétera, todo lo que usted puede añadir a esa lista, ¿verdad? Esas son las zorras pequeñas. Pero vemos que la sulamita, en vez de atender el llamado a la exhortación, ella lo desatiende. Ella desatiende esa exhortación. Y por eso, porque ella desatendió la exhortación, vino ella y se durmió. ¿Verdad? No puso atención, no hizo caso, no comenzó a limpiar el pecado, entonces se durmió. Eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor, ¿verdad? El Señor nos está exhortando, casen las zorras pequeñas, casen esas zorras pequeñas. Iglesia comienza a cazar, a sacarlas, limpiar el pecado, pero se desatiende uno del llamado de exhortación y la consecuencia es que te vas a quedar dormido, vas a entrar en una pereza espiritual. Entonces vemos en Cantares 4:16, donde hace un clamor, ¿verdad? La sulamita y dice, venga mi amado a su huerto. Solo esa frase, ¿verdad? 4:16 de Cantares. Venga venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces cuando dice venga mi amado a su huerto es igual o paralelo a la expresión que nosotros muchas veces sale de nuestro corazón, que es ven Señor Jesús. Yo creo fielmente, amado hermano, que cada uno de nosotros en alguna oportunidad hemos clamado esa oración, ¿verdad? Ven Señor Jesús, no tardes más, ven Señor Jesús. Es lo mismo que lo que dijo ella, venga mi amado a su huerto. O sea, ella estaba clamando diciéndole, ven Señor, ¿verdad? Ven mi amado, ven aquí a mi huerto. Y sin saber que en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor que él ya había entrado a su huerto, ¿ves? Él ya había entrado y ya no se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros clamamos, ven Señor Jesús, y él ya está en su huerto, ¿ves? Y no nos hemos dado cuenta. Pero eso dice, yo dormía y mi corazón velaba, dice más abajo en el capítulo 5, ¿verdad? De Cantares. Yo dormía y mi corazón velaba. Y el amado le dice, ábreme, le dice, ábreme. O sea que había cerrado la puerta de su corazón. Y lo peor de todo, fíjese, lo peor de todo de desatender la exhortación, porque ahorita estamos nosotros siendo exhortados. Déjenme buscar mejor el pasaje para leerlo, porque dice el versículo, el versículo 1 del capítulo 5 de Cantares, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. ¿Ya? Y en el versículo 2 dice que la sulamita estaba, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso es lo que habla es de una pereza espiritual. ¿Verdad? Es la voz de mi amado que llama. Ella sabía que era la voz de su amado, pero como tenía pereza, no se quería levantar de ese lecho, ¿verdad? De esa comodidad. Se sentía bien ahí, pero ella sabía que era la voz de su amado que lo llamaba y le decía, ábreme. Eso siempre lo relaciono con Apocalipsis 3, ¿verdad? Donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ábreme, le dice, hermana mía, amiga mía. A pesar de que tenía pereza espiritual, a pesar de que tenía debilidades y flaquezas, el Señor siempre la ve hermosa porque le dice, paloma mía, perfecta mía. ¿Verdad? O sea, el Señor no mira el pecado de nuestra vida, Él ve el sacrificio de Cristo derramado en nosotros, ¿verdad? Porque hay un pasaje también aquí donde dice que Él no mira la mancha, pero bueno, no lo voy a buscar. Pero dice acá, lo peor, mire, la consecuencia fatal de no prestar a la exhortación, ¿verdad? Del capítulo 2, versículo 15 de Cantares, donde dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cuando nos desatendemos de esta exhortación, ¿verdad?
La consecuencia fatal y terminal de esa pereza espiritual es el versículo 3 del capítulo 5, donde dice, me he desnudado de mi ropa. Se quitó las vestiduras de gala. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo lo he de ensuciar? Esa es una reacción, la reacción más trágica que puede haber en la iglesia del Señor. Y ahorita que me refiero a iglesia, me refiero individualmente, porque cada uno es el templo y morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cada uno de ustedes es iglesia, ¿verdad? Individualmente muchos se han desnudado, se han quitado las ropas, amado hermano. Entonces dice después, mi amado metió su mano por la ventanilla. O sea que el novio viene de improviso, ¿verdad? Él no viene anunciando, él viene en secreto, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, ¿va? Por la pereza espiritual. Aún en esa pereza, la novia sabe que es la voz de su amado que lo está exhortando, que le está diciendo que abra, pero como ya se quitó la vestidura, ella no sabe que el amado está viniendo de improviso, ¿verdad? Mi amado metió su mano por la ventanilla, ¿eh? Y mi corazón se conmovió dentro de mí, ¿eh? Mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, amado hermano, cuando usted escucha a través de las escrituras que el Señor está cerca, que el Señor está pronto en regresar, se te conmueve en tus entrañas al escuchar ese mensaje, amado hermano y hermano. Se nos conmueve nuestro corazón, o también lo pasamos por alto, o lo escuchamos como oír llover, ¿verdad? Ay, ya tanto tiempo Cristo viene, y no causa efecto en tu corazón, no se conmueve de saber que tu amado, que mi amado ya metió su mano por la ventanilla, ¿verdad? ¿Se te conmueve eso? ¿No? ¿Te conmueve el corazón? Eso es tremendo. Si no se te conmueve y no te causa un temor y un temblor, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, no te causa eso, puede ser que estés en una pereza espiritual, ¿verdad? Puede ser que no has atendido a la exhortación, ¿verdad? De cazar las zorras pequeñas. Dios no nos está regañando ni nos está disciplinando ahorita, Él nos está exhortando, nos está aconsejando, pues, que limpiemos nuestro corazón, ¿verdad? Lo de la manera de introducción para poder entrar ya a Génesis capítulo 24. Gloria al Señor. Lo vamos a compartir aquí. Gloria a Dios. Entonces Rebeca, figura de la iglesia también, ¿verdad? Es la esposa del Cordero. Vamos a ir a Génesis capítulo 24, versículo 1. Abraham era viejo y entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces, ya Abraham sabía que él iba a partir, ¿verdad? Que tarde o temprano, ya de acuerdo a su edad, él ya iba a dejar el mundo, ¿verdad? Pero él tenía una preocupación muy importante, era que él quería dejar casado a su hijo, pero la preocupación más importante era que tenía que conseguir una buena mujer con ciertas cualidades. No era cualquiera, ¿verdad? No decir, bueno, agarra, me gusta esta y me gusta esa y ahí la tenés, no. Tiene que haber algunas características muy importantes, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham pues decidió enviar a su siervo, ¿verdad? A su siervo de mayor confianza para eh, realizar esa misión o ese trabajo. Dice la escritura en Génesis 24, versículo de 2 al 4. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa. Entonces, cuando la escritura nos habla en figura, pero nos habla en viejo, como dice en Joel, ¿verdad? Oíd esto, ancianos, ¿verdad? O sea, cuando el Señor iba a dar una advertencia a su pueblo a través del profeta Joel, le dice, oíd esto, ancianos. Se lo dijo primero a los ancianos o a los viejos. Pero esa palabra anciano o viejo no se está refiriendo tanto en el sentido de una persona de avanzada edad, ¿verdad? Sino que anciano o viejo era una persona que era totalmente consagrada al Señor, que tenía una madurez espiritual más alta que los demás.
Entonces el mensaje era primeramente a ellos para que ellos lo pudieran transmitir a los demás. Entonces aquí Abraham dice, Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, pongámoslo así. Abraham figura del Padre, ¿verdad? Abraham figura del Padre y su siervo figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a su siervo, el más consagrado, ¿verdad? El más santificado de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. Fíjese la función del Espíritu de Dios en este momento. Jesús dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Enviaré al Consolador, enviaré al mayordomo, ¿verdad? De todo lo que poseía, ¿verdad? Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac, ¿verdad? Esa fue la misión que tenía, ¿verdad? Que tenía el siervo de Abraham. Pero le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Cuando se refiere la escritura a poner debajo de mi muslo, era donde se hace alusión a la circuncisión, al pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, un juramento ante Dios, pues. Abraham hizo jurar a su siervo, que no tomara mujer de las cananeas. Y hay un punto muy importante acá. Eh, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, él salió de su casa, pero viene Abraham y dice que fuera a buscar esposa a su hijo, a su tierra y a su parentela. Entonces, ¿por qué razón vuelve nuevamente a donde Dios le dijo que saldría? Tenía que salir, ¿verdad? Son cosas que vamos a ver en este momento, ¿verdad? ¿Por qué razón Abraham no quería tomar mujer de la tierra de Canaán o de los cananeos? ¿Verdad? Porque obviamente sabemos que Dios le había revelado a Abraham su palabra y sus mandamientos, ¿verdad? Aunque no estaban escritos todavía, ¿verdad? Pero Dios ya le había dado demandas a Abraham, había dado mandamientos y estatutos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón le dio esa condición? ¿Por qué esa condición de no tomar a cananeos era importante para Abraham? ¿Por qué razón esa condición? Entonces vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, dice, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijos, a sus hijos, a tus hijas, a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Esa condición era porque sabía que si Isaac estaba siguiendo los pasos para buscar al Señor, si él se casaba con una cananea, lo iba a desviar. Eso lo vemos con Salomón, pues. Salomón tuvo dos manifestaciones de Dios sobre su vida, ¿verdad? Dos. Pero Dios le dijo, ¿verdad? Que si él se inclinaba a otros dioses, él iba a destruir esa casa que él había construido para él, ¿verdad? Dios le había dado ya la advertencia. Pero vemos que Salomón, pues, comenzó a buscar al Señor y a seguir los pasos de su padre David, pero al tomar muchas mujeres extranjeras, desviaron su corazón, ¿verdad? Apartaron su corazón y comenzó a ofrecer sacrificios a los dioses de sus mujeres. Fíjense, amado hermano, qué interesante es eso, porque vemos en Cantares algo maravilloso donde dice, oh, si él me besara con ósculos de su boca, ¿verdad? Porque mejores son el vino, porque mejor es tu amor que el vino, ¿verdad? Dice que a Salomón, cuando Dios se le manifiesta y le dice, pídeme lo que quieras. Y vemos que Salomón no pidió riqueza, no pidió larga vida, no pidió nada, él pidió sabiduría. Él pidió sabiduría, entendimiento. Cuando se habla de sabiduría y entendimiento, pues él refirió sabiduría a la palabra, a las escrituras también. Pero lo que no pidió Salomón fue amar a Dios, ¿verdad? No pidió amor por él, por eso su corazón fue desviado, dice hermano. Por eso fue propenso que el amor hacia sus mujeres lo guiaran a la perdición. Por eso Abraham sabía que no quería tomar mujer para Isaac de las mujeres de donde él estaba, ¿verdad? No era por discriminación, ¿verdad? Abraham no lo hizo por discriminación, ¿verdad? Sino que era por las creencias,
por lo que él creía en Dios, ¿verdad? Los principios y valores que Dios les había enseñado a él. Por esa razón él excluyó a esas mujeres. No era por su raza o étnica, ¿va? Ni nada por el estilo. Vemos que en Éxodo también nos hace una aclaración muy importante. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, ¿sí? Sino que derribaréis sus altares, sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, dice. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso, dice. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ya se prostituyan con sus dioses y hagan también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. Mira el peligro que Dios está advirtiendo. Es lo mismo la exhortación, ¿verdad? Cazar las zorras, ¿verdad? El Señor está advirtiendo a su iglesia, casen esas pequeñas zorras. El Señor está diciendo, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, ¿verdad? Iglesia, no, cuídate de no hacer pacto con este mundo, ¿verdad? No hagas alianza con el mundo. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. O sea, Abraham conocía todo eso. Vemos que Pablo también lo dice. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, 14, 16, ¿verdad? No estéis unidos en un yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Lo demás ahí lo pueden leer, pero nos enfocamos en lo primero, lo que está ahí de color. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es incluso dentro de la iglesia, ¿verdad, amado hermano? Por ejemplo, esto lo ejemplifican más en un noviazgo. Eh, Aún dentro de la iglesia puede haber una señorita que se enamora de un joven que está en la iglesia, pero vemos que la señorita está buscando al Señor en servicios, va a evangelizar, etcétera, está metido sirviendo al Señor. Pero el muchacho no, el muchacho solo llega a sentarse a la iglesia como cualquiera viene a los cultos de la iglesia, se va, pero no se mete en nada. Ahí hay un yugo desigual porque el muchacho no tiene esa esencia de servir al Señor y la señorita sí. Si ellos se juntan en matrimonio, va a haber un conflicto porque como al hombre no le gusta servir al Señor, no va a dejar que vaya ahí a la iglesia todos los días a servirlo al Señor o viceversa, ¿va? Se puede cambiar los papeles, la muchacha no y el muchacho sí, o sea, hay un yugo desigual, no hay una conexión, no estéis unidos en yugo desigual, amado hermano. Entonces, la iglesia del Señor no tiene que estar unido en un yugo desigual por el Señor. Entonces Pablo también lo está manifestando. Vemos también en Nehemías, capítulo 13, versículo 23 al 27. Pero vamos a leer solamente el 25. Y contendí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Porque el versículo 24 dice, de sus hijos la mitad hablaba la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. ¿Qué nos está hablando eso? Dice la escritura, ¿cómo dice ese pasaje tan conocido? Se me fue ahorita. Cuando dice, acuérdate, a ver, enseña al niño su camino, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de ellos, ¿va? Dice, ¿va? Entonces eso quiere decir, amado hermano, que nosotros, ¿verdad? Bueno, los que todavía están solteros, cuando ya quieran, pues, casarse algún día, deben que hacerlo con alguien con un yugo igual. ¿Por qué razón? Porque entonces cuando tengan la simiente, ¿verdad? Cuando tengan sus hijos, ustedes lo van a crear con la lengua de Judá, ¿sí? O sea, con la palabra del Señor. Porque si hay un yugo desigual, posiblemente lo que predomine más va a ser la lengua de Aldot, o sea, la lengua del mundo. Sus hijos no van a querer saber nada de Dios. Es el problema. Satanás lo que quiere es dañar la simiente. ¿Ves? Por eso él trata, fíjese hermano, cuando ve que hay una pareja de hijos de Dios, de noviazgo, que están en un mismo sentir y que están con planes de casamiento, lo que el enemigo trata es de que ellos metan, como dicen, las patas antes, ¿verdad? Cometan fornicación para que esa unión no se realice. Los trata de separar y a modo de que no se junten, porque sabe que si ellos llegan a un matrimonio,
la simiente que va a crecer ahí va a ser una simiente bendita, una simiente donde Dios puede usarlos, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, que tremendo, ¿verdad? Por eso es bueno estar en un yugo igual. Pero aquí el problema es que el Señor dice, no tomaréis sus hijas ni sus hijos para esas naciones. Abraham lo sabía, ¿verdad? Que no haya ningún vínculo familiar, amado hermano, con el mundo, amado hermano. La iglesia no tiene que tener ningún vínculo familiar, porque Dios aborrece las mezclas. Por eso del ecumenismo Dios lo aborrece. Es una mezcla, amado hermano. No tiene, no tiene nada que ver con el Señor, esas cosas, ¿verdad? Entonces veamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Es lo que les preguntaba al principio, que Abraham le dijo a su siervo que fuera a conseguir mujer a su tierra y a su parentela, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Que Dios le había dicho eso a Abraham, pero ¿por qué razón él, ¿verdad? Volvió a decirle que fuera allá a esa tierra, a tomar mujer? Cuando vimos el tema de Melquisedec, vimos que Abraham proviene de la descendencia de Noé, pregonero de justicia, el octavo, dice, predicador de justicia. O sea, viene del linaje de Noé. Qué tremendo. Entonces, cuando vemos la tierra de Abraham, venía del linaje de Noé, solo que se había desviado totalmente, ¿verdad? Del camino del Señor, pero era del linaje, su descendencia. Había, había algo ahí que el Señor había depositado, ¿verdad? Y de ahí tomó a Abraham. De ahí tomó a Abraham. O sea que Abraham no era gentil, digámoslo de esa manera, sino que era del pueblo del Señor, ¿verdad? Venía de una orden sacerdotal, ¿qué se llama, hermano? De predicadores de justicia. Imagínense, hermano, Abraham venía del linaje de Enoc, pues, póngase. Y Enoc, pues ya sabemos que Dios se lo llevó. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo es Dios. Por eso les decía en esos tiempos que es bueno a veces leer la genealogía, porque ahí el Señor nos puede enseñar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo importante para Abraham era encontrar mujer, ¿verdad? Y él se sentía mejor si era de su familia, si era de su familia, ¿verdad? Para que se pudiera adaptar a la vida de Isaac, ¿verdad? Entonces, el siervo tenía una misión muy importante. Y el siervo dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, la tierra de donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. Ya vemos que Abraham no volvió a su tierra. Tampoco permitió que Isaac fuera. ¿Verdad? No regresó obedeciendo a la palabra de Dios. Y vemos que Abraham estaba poniendo plenamente la confianza en el Señor, porque él recordó lo que Dios le dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dar esta tierra. O sea, él sabía en dónde tenía su fe. Él tenía su fe en la palabra que Dios le había dicho, amado hermano. Y así como Dios le proveyó a él, ¿verdad? En el monte Moria, ¿verdad? Donde iba a sacrificar a Isaac, donde Dios le proveyó un carnero. Él sabía que el mismo Dios que le proveyó ahí, le iba a proveer una mujer o una esposa a su hijo. O sea, él tenía la plena confianza. Entonces, el siervo aceptó la misión, ¿verdad? Y puso manos a la obra. Vemos Génesis 24, versículo de 9 al 10, dice, y el siervo puso la mano debajo del muslo. Ahora ya sabemos qué significa poner la mano bajo del muslo, ¿verdad? De Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces vemos aquí, amado hermano, que dice el siervo tomó 10 camellos. Y también dice con toda clase de bienes de su señor en su mano. Cuando la escritura se refiere que él tomó los bienes de su señor, esto
lo que está representando que era un documento, fíjese, hermano, un documento como una garantía, ¿verdad? Que mostraba que Isaac era el dueño de todo lo que Abraham poseía. Era un documento, era una garantía. Lo hizo para que los familiares, ¿verdad? O los padres de Rebeca, ellos no tuvieran duda de quién lo estaba enviando. Era un documento donde estaba todo, las promesas, ¿verdad? Todo lo que él tenía, ¿verdad? Es lo mismo, amado hermano. El Espíritu de Dios viene a través de la palabra y nos está mostrando el documento, ¿verdad? De todos los bienes que posee nuestro amado, para que nosotros no tengamos duda de quién lo envió. Pero como hay negligencia en leer la palabra del Señor, no saben qué es lo que está escrito ahí. Para que usted conozca a su Isaac, digámoslo a Isaac, figura de Cristo, ¿va? Para que usted conozca a su Isaac, tiene que leer el documento que trae el siervo, ¿verdad? Para que usted pueda ver, y yo también, todos los bienes que posee nuestro amado. Miren qué bonito eso, ¿va? No tenemos necesidad, digamos, ¿verdad?, de tener una manifestación para ver a Cristo con nuestros ojos. Tenemos su palabra, tenemos la palabra, es más que suficiente. Ahí está escrito todo lo de Él para que usted lo pueda conocer. La palabra del Señor es un contrato matrimonial, donde el Señor nos promete cuidar, proveer, ¿verdad?, sanar, darnos gozo, verdes pasos, etcétera, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor usted puede enterarse de todo lo que Dios le promete a su iglesia. Nuestro trabajo es leer y enterarnos, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, el siervo llevó eso, ¿verdad? Partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Cuando dice también 10 camellos, la palabra 10 representa una plenitud o completo o totalidad, ¿verdad? Eso nos habla de todas las riquezas que Isaac tenía. El número 10, plenitud. Tiene qué bonito lo que Dios nos puede enseñar acá. Gloria al Señor. Y cuando dice en su mano, cuando dice tenía todos los bienes de su señor en su mano, no significa que el siervo llevaba todas las riquezas ahí con él. No. Cuando dice en su mano nos habla, ¿verdad?, que el siervo tenía bajo su administración todos los bienes de Isaac y de Abraham, que él era el mayordomo, el administrador. O sea que el Espíritu de Dios, amado hermano, es el encargado para enseñarnos a nosotros todo lo que posee en la casa del Padre. Por eso nosotros debemos tener comunicación y amistad con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Espíritu Santo, nuestro consolador. Él los guiará. Él nos va a enseñar el camino, amado. Él nos va a revelar la palabra. La palabra escrita nos la va a dar en una revelación profunda para comprenderlo, amado. Gloria al Señor. Proseguimos. Ahora, él tomó la misión. Dice que eran, ahí está el mapa, usted puede ver que eran 800 kilómetros de distancia, ¿ves? 800 kilómetros. Y normalmente eso se tardaba casi 17 días, fíjese, para llegar. 17 días para llegar, ¿ya? Pero dice que el siervo se tardó increíblemente, ¿verdad? Y a veces cuando yo lo investigué y miré ahí, será imposible que en 3 horas a él haya llegado a ese lugar de 800 kilómetros, en 3 horas. Y si es mucho, ¿verdad, vamos, hermanos? Y unos 280 kilómetros que viaja uno aquí, donde yo vivo, se hace uno en 6 horas en bus. Dice que el siervo se hizo esas horas, ¿verdad? Fíjese, hermano. Entonces, el número 3 nos habla de 3000 años, ¿verdad? Para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Dice que nosotros ya sobrepasamos el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia, ya ha sobrepasado casi los 2000 años. Ya estamos terminando el segundo día. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, ya está terminando de trabajar. Por eso debemos estar atentos, fíjese, amor hermano.
Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos advierte. Dice Génesis 24, versículo 11 al 12, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, que tengas misericordia de mi señor Abraham. Y podemos ver algo muy importante. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. El agua es figura de la palabra, ¿verdad? Siempre se representa como la palabra, junto al pozo de agua, al atardecer. Estamos en el atardecer de la gracia, ¿verdad, hermano? Estamos casi finalizando, ¿verdad? Quédate, Señor. Lucas capítulo 24, ¿verdad? Quédate, Señor, porque se hace tarde. Jeremías 6:4. Las sombras del atardecer se aproximan. O sea que ya va terminando ese atardecer de la gracia. Entonces, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo del agua al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. ¿Ves? En ese atardecer lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, que debemos frecuentar el pozo. ¿Cuánto tú frecuentas ese pozo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces vas al pozo de agua? Porque estamos en ese atardecer, iglesia. ¿Cuántas veces frecuenta usted el pozo? ¿Verdad? Porque el siervo, Eliezer, ¿verdad? Que muestran el nombre ahí. Porque el Espíritu de Dios ya está, ¿verdad? Dice aquí, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy. Viene el Espíritu de Dios, ya está llegando a ese pozo donde las mujeres frecuentan el agua. El Espíritu Santo está llegando ahí, no en otro lugar, sino a la palabra, a los que están en la palabra. Fíjese, hermano. Qué maravilloso este pasaje, ¿verdad? Al atardecer, a la hora en que las mujeres frecuentan por el agua. Entonces vamos a ver y examinémonos, amado hermano, en esta hora y vamos a examinarnos, ¿verdad? ¿Cuánto estamos pasando tiempo nosotros en el pozo de agua? Y se va a dar cuenta cuál es la exigencia de Dios para la esposa de su hijo. No va a ser cualquiera, no, hermano. Olvídese, no va a ser cualquiera. Va a ser alguien muy especial. Viene el siervo y pide una señal. El siervo pide una señal, no porque él tuviera duda de lo que Dios decía. No, él pide una señal. Como cualquiera de nosotros vemos en la escritura que es válido. Gedeón pidió señal, David pidió señal, Moisés pidió señal. Muchos pidieron señal, pero no era constante o no era todo el tiempo que se hacía, sino para algo específico. Era cuando no estaban seguros de la decisión que se iba a tomar, ¿verdad? Pedía una señal, porque ¿sabe qué, hermanos? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso, nuestra mente también claudica, pueden ser engañosos. Y por eso muchas veces cometemos errores garrafales, ¿verdad? Porque estamos tan inseguros, mejor decirle al Señor, eh, quiero una señal. Incluso si usted se va a mover de la iglesia donde está, se va a mover para otra, pues le aconsejo, pues, porque yo sí lo hice, fíjese, hermano. No sé si lo he contado, pero yo lo hice. Del 2019 para atrás, yo llevaba 10 años en una congregación, pero el Señor me empezó a hablar a mí, fíjese, en sueños, ¿verdad? Que yo había regresado a la iglesia donde estoy ahora, pues donde yo inicié, donde mi mamá inició, desde joven. Mi mamá dice que yo de 4 meses, ella ya estaba en la iglesia, tenía 4 meses, pero yo me salí de la iglesia. Pero fíjese que en el 2019 el Señor empezó a hablar a mi corazón, en sueños, que regresara, que regresara. A los 6 meses me volvió a decir, en junio, en sueños, que tenía que regresar a la iglesia donde estaba antes. Pero yo no me quería ir, fíjese, hermano, yo no me quería regresar. Pero era tanta la insistencia de Dios que no me tenía
tranquilo, ¿ves? Hasta que un día iba para el trabajo en bus. Yo le dije, bueno, Señor, pero orando en mi mente, porque el único que conoce tus pensamientos y las intenciones del corazón es el Señor. Satanás no puede conocer tus pensamientos, ¿verdad? Él no, pero Dios sí. Entonces yo oré, pero no expresé ninguna palabra con mi boca, solo en mi mente, fíjese, mamá. Iba en el camino, ahí en el bus. Y yo le digo al Señor en mi mente, Señor, si de verdad tú me estás diciendo que regrese al ministerio, puerta del cielo, que hoy mismo, le diga, así es, que hoy mismo llegue el primer anciano de la iglesia al trabajo a ver a mi papá. Esa fue mi señal, fíjese, mamá. En mi mente dije, si el anciano, primer anciano de la iglesia llega hoy al trabajo a ver a mi papá, a saludar a mi papá, sabré que tú me estás diciendo que me regrese y no lo voy a pensar dos veces, me regreso. Llegué a las 9 en punto a mi trabajo. Yo estaba a la expectativa, fíjese, mamá, porque yo, bueno, si no aparece, pues no, no me muevo. A las 9:10 aparece el primer anciano de la iglesia a saludar a mi papá. De la nada, solo lo llegó a saludar, hermana. ¿Qué tal? Dios lo bendiga. Aquí paso y me voy y se fue. Cuando yo vi eso enfrente de mí, mamá, yo rebosé de gozo, fíjese. Me puse a reír y dije, me regreso. Porque supe que Dios me había confirmado, porque andaba en una incertidumbre. Fue en un caso de que yo andaba indeciso, fíjese, hermano. Pero Dios responde, fíjese, hermano. Cuando es de acuerdo a su voluntad, Él te va a responder. Y hasta la fecha he estado en el lugar donde Dios me ha dicho. Fíjese, que he tenido dificultades, las he tenido, mi hermana Silvia lo sabe, y nuestro pastor también, las he tenido, ¿ya? Que he tenido oposición, las he tenido, pero como Dios me dijo que viniera aquí tengo que estar. Y mire, poco a poco Dios ha ido prosperando el camino, ¿verdad? Porque he permanecido con la ayuda de Él, ¿verdad? Entonces, así le pasó, me imagino es un ejemplo que le pasó a Eliezer, él quería estar seguro, estaba ahí un poquito incertidumbre, ¿va? Entonces él pidió una señal. Veamos. Génesis 24, versículo 13 y 14 dice, he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua. Mire dónde está el Espíritu de Dios, amado hermano. Téngalo por seguro. Si usted y yo no leemos las Escrituras o pasamos tiempo en la palabra del Señor, usted no se casa, ¿ves? Usted se va a ir al cielo y va a ser acompañante, dama, doncella, ¿verdad? Pero no va a ser la esposa. El Espíritu Santo está de pie en el pozo o en la fuente de agua, que es las Escrituras. Por eso es necesario pasar ahí, por eso decía yo, ¿cuánto frecuenta usted el pozo? ¿Cuánto usted frecuenta el pozo, amor? Dice, he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. O sea que sí hay bastantes, ¿verdad? Sí hay bastantes que vienen y sacan agua. Sí hay bastantes. Dice, que sea la joven a quien yo diga. Vimos al principio que la sulamita tenía una pereza espiritual, pero ella escuchaba la voz y sabía de quién era la voz. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. ¿Ves? El Señor pide de beber, ¿ves? Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruto. Dice que el amado ya había entrado, leímos, ¿va? Pero dice, y cuando yo entré, recogí mi mirra, bebí mi leche, recogí mis aromas. Mire por lo que viene el Señor. Aquí lo tengo. Dice, he recogido mi mirra, mis aromas, mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Mire lo que viene, lo que tiene que venir a encontrar el amado en su iglesia. O sea, ¿tenemos todo eso, amado hermano? Posiblemente no. Pues a algunos les falta mirra, a otros no. A algunos les falta panal o miel y otros tienen sus aromas y tienen su vino y leche, ¿verdad? Pero el Señor viene por todo eso. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. El Señor tiene sed, fíjese, amor, ¿no? Él pidió a la samaritana, dame de beber, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la samaritana, amor? A pesar de que tenía debilidades, flaquezas, ¿verdad? 5 maridos, dice, ¿verdad?
¿Dónde estaba ella? Recogiendo agua en el pozo. Ahí estaba. Por eso aquí dice, ¿verdad? Y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Ahí estaba la samaritana. Y Jesús le dice, "Va, dame de beber porque tengo sed". ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde tiene que estar la iglesia? En donde está el Espíritu de Dios. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿En dónde está el Espíritu de Dios, amado hermano? En la fuente de agua. Pero hay otra versión que dice, donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es Señor de mi vida y de tu vida, amado hermano. Si es Señor de nuestra vida, entonces sí hay libertad. Baja tu cántaro para que yo beba y que responda, bebe, y también daré a beber a tus camellos, la que tú has designado, ¿ah? Para tu siervo Isaac. Mira aquí, la que tú has designado, gloria al Señor, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Quiere decir que el Señor ya sabe quién es la iglesia, quién es la esposa del Cordero, pero Él quiere que voluntariamente se salga a la luz. Fíjese, amor hermano, la que tú has designado. Ah, bendito sea el nombre del Señor, ya está elegida, siervos, ya está elegida. Eso nos tiene que causar temor y temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y por ello sabré que me has mostrado misericordia a mi Señor, dice. La señal que pidió este siervo, ¿verdad? Era porque quería buscar una joven que se acoplara a la familia de Abraham. El Espíritu de Dios está buscando a la esposa del Cordero que se asemeje a la familia del Padre, familia celestial, fíjese, amado hermano. Tiene que ser igual o casi, ¿verdad? Parecidos, ¿verdad? ¿Y cuál era una de las virtudes o que caracterizaba a Abraham? Abraham era generoso, Abraham era hospitalario, era bondadoso, misericordioso, ¿verdad? Abraham tenía todas esas características. Esas mismas características el siervo estaba buscando en esa joven. Fíjese, amado hermano. Ore al Señor. Proverbios 31:30. El encanto es engañoso, o sea, la belleza física, y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. La iglesia, su principal característica, tiene que tener temor de Dios. Y lastimosamente no hay temor de Dios en estos días, amado hermano. Nos falta mucho temor de Dios. Fíjese, nos falta mucho temor de Dios. Ayer el pastor ahí en la congregación donde estamos predicó algo muy importante. Fíjese que no sé si a veces les ha sucedido a usted, ¿verdad? Ahí donde usted va o donde usted está, eh, siente que a veces los ojos del Señor están examinando su corazón en el templo y lo desnuda, ¿verdad? Se siente desnudo y sabe las cosas feas que usted tiene, pero usted sabe que Dios lo está examinando y lo está viendo. Así se sentía él, no sé cómo explicarlo eso, pero así sentíamos a él en la congregación, porque citó el pasaje de Apocalipsis 3, creo que es a la iglesia de Sardis, que dice que tú tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Pero se leyó una versión en lenguaje sencillo, fíjese, la versión del lenguaje sencillo y dice así, yo se lo voy a leer para que mire, pues, que Dios nos va a examinar ahorita de que nos falta temor de Dios. Entonces los voy a buscar en esa versión, porque está tremendo, ¿ves, hermano? Dios nos está hablando. Ahorita se lo voy a leer. Dice, versículo 1, 2 y 3 del capítulo 3 de Apocalipsis.
el mensaje a Sardis. La iglesia está ahorita ahí. Ni siquiera menciono la Odisea, ¿verdad? La iglesia está en Sardis. Fíjese, la iglesia está en Sardis y ahorita se va a dar cuenta por qué. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y eso tómelo personalmente, hermano. Yo lo tomé ayer para mí. Tómelo personalmente. Ese mensaje es para usted, para ser directo. Escucha lo que te voy a decir. Es de parte de Dios, amado hermano. Está en su palabra. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Hermano y hermana, el Señor está enterado de todo lo que tú estás haciendo. Y yo también. Sea bueno, sea malo. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. ¿Ves? Pero escuche esto. Y sé que tienes fama, ¿verdad? De obedecerme fielmente. Pero eso no es verdad. Mire lo que Dios está diciendo. Es lo que le decía Cristo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, ¿verdad? Tienen fama de ser obedientes, cumplen la ley, pero eso no es verdad. Entonces Dios te está diciendo, iglesia, en este momento, y tómelo, ¿verdad? Tómelo, de parte de Dios, porque es la escritura, ¿verdad? Pero tómelo como una palabra de profecía. Escucha lo que te voy a decir, estoy enterado de todo lo que haces, que tienes fama de obedecerme fielmente, pero eso no es verdad. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. ¿Ves? Mire qué bonito esto. Por eso ayer sentía que los ojos de Dios estaban ahí, ¿ves? Descubriendo nuestro corazón, amado. ¿Verdad? Esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. Ahora, oiga esto, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Ojo con esto. Si has dejado de orar, ¿verdad? Si has dejado de orar, levántate y esfuérzate por mejorar lo que aún haces bien, porque el Señor te está diciendo que estás a punto de no seguir haciéndolo. Fíjese. Eso es para todos nosotros. ¿Has dejado de leer la Biblia? Esfuérzate por hacer lo que estabas haciendo bien, porque estás a punto de no seguir haciéndolo. ¿Ah? Pues he visto, pues he visto, eso es lo que dice el Señor, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Es palabra de Dios, amor. El Señor ha visto que no hay temor de Dios en su iglesia, que solo tiene fama de ser obediente o ser fiel. Pero eso no es verdad, dice el Señor. No, no es verdad. Aquí está en Apocalipsis. Por eso Apocalipsis significa revelación. ¿Verdad? Eso es una palabra de revelación para usted y para mí. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios. ¿Has recibido palabra en este lugar? Yo sé que sí. Y en sus iglesias, yo sé que sí. Y en otro lado, yo sé que sí. Entonces, amado hermano, acuérdate de lo que has aprendido de Dios. Arrepiéntete y vuelve a obedecerlo. ¿Ves? Y arrepiéntete, digámoslo juntos, arrepintámonos y volvamos a obedecerlo. Si no lo haces, iré a castigarte y llegaré cuando menos lo esperes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo haré cuando menos lo esperes. Ese cuando menos lo esperes, mi amado metió su mano por la ventanilla. Llegó de improviso. ¿Se da cuenta que Dios, la misma palabra se explica por sí solo? Si no lo haces,
advertencia de parte de Dios, exhortación de parte de Dios, versículo 1, versículo 2 y la mitad del versículo 3. Exhortación. Cazad las pequeñas horas, iglesia. Pero si no lo haces, vendré a castigarte. Cuando menos lo esperes, llegaré. Lo haré como el ladrón, que nunca se sabe cuándo llegará a robar. ¿Ves? Llegaré como ladrón. ¿Le trae a memoria algún versículo que hable de ladrón? Como ladrón en la noche, dice. Si no hay temor de Dios, el Señor te va a caer a ti como ladrón en la noche. Te castigaré, te disciplinaré. ¿Se da cuenta, amado hermano, que la iglesia del Señor está en Sardis? Hay cosas que están a punto de morir. Rescata las cosas que están a punto de morir. Esa es la versión 60, ¿verdad? Pero me gustó más este lenguaje sencillo, ¿verdad? Ahí tómelo y búsquelo ahí en su teléfono, las versiones, ¿verdad? Lenguaje sencillo, Apocalipsis 3, y tómelo como una palabra profética para la iglesia, una palabra de exhortación para nosotros. Por eso yo le comparto eso, porque ayer fue el primero que a mí me cayó, que la palabra es primero para uno, ¿verdad? Después uno lo da. Gloria al Señor. Entonces, el encanto es engañoso, que tienes fama de serme fiel, y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Gloria al Señor. Entonces, al siervo, a Eliezer, no le importaba cómo se vestía la mujer o cómo iba a estar su vestimenta. No le importaba. Lo que él estaba buscando era una mujer de carácter, una mujer que Dios había escogido. Él sabía y él le había pedido la señal de cuál era la mujer que Dios había escogido. Él solo estaba esperando en la fuente del agua o en el pozo de agua. Pero entonces vimos que la respuesta de Dios vino inmediata, vino rápido, porque a veces Dios responde así, ¿verdad? Instantáneamente, cuando a Dios le urge. Yo te apresuro que hables mi palabra, le dijo a Jeremías, ¿verdad? ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro, ¿verdad? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, dice el Señor. Jeremías capítulo 2, creo que es, donde habla de la vara de almendro. El Señor muchas veces apresura su palabra, ¿verdad? Digamos. Génesis 24:15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, dice, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Anacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Cántaro sobre su hombro, ¿qué se llamaba? Pero y sucedió que antes que Eliezer terminara, o el siervo terminara de orar. Dice que el Espíritu de Dios nos va a enseñar a cómo interceder o cómo orar. Eso nos está hablando, amado hermano, que aún para orar debemos depender siempre de la gracia de Dios. Y vamos a orar lo que el Espíritu nos indique, porque lo que el Espíritu de Dios nos indique a orar es lo que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, esta oración que hizo el siervo era la que estaba en el corazón de Dios, y por eso sucedió una pronta respuesta. Y eso lo podemos corroborar en las Escrituras. Isaías 65:24 dice, y será que antes de que clame, responderé yo, aún estando ellos hablando, yo habré oído. Eso es lo que le pasó al siervo, ¿no? Aún estaba hablando cuando salió. ¿Por qué? Porque era una petición del corazón de Dios puesta en el corazón del siervo. Era la carga misma de Dios, fíjese, amado. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Se imaginan. No sean como ellos, amado, no seamos así, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, ¿verdad? Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar, mi levantar. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Eso es, este versículo 1 y 2 es semejante al 3:1 de Apocalipsis.
yo conozco todo lo que tú haces. Amén. Es así. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes toda. Salmos 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Todo esto lo hizo el siervo, todito. Por eso su oración fue respondida. Gloria al Señor. Génesis 24, 15 y 20. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, salió, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. El cántaro habla del corazón, ¿verdad? Gloria al Señor. Llenó su cántaro y subió. O sea, ella frecuentaba mucho de la fuente. Entonces el siervo corrió a su encuentro. Oh, gloria al Señor. ¿Ves? Si usted y yo frecuentamos el pozo, la fuente de agua, el Espíritu Santo correrá a nuestro encuentro. ¿Ves? Gloria al Señor. Y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Es casi similar al pasaje de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ella dijo, y algo muy importante, ¿cuánto tiempo estuvo en Samaria Jesús? 2 días, porque al tercer día tenía que regresar, ¿verdad? Nuevamente a lo que estaba haciendo y ir para Jerusalén. Pero en Samaria, un territorio, ¿verdad? De judío, de Israel con gentiles mezclados, pues, era una nación gentil, digamos. Él estuvo ahí 2 días. Es lo mismo. Jesús dice que él vino por las ovejas perdidas de Israel, pero él primero vino a su casa, ¿va? A su linaje, pero se desvió 2 días. Esos 2 días habla de 2000 años que se ha desviado con nosotros, con el pueblo gentil. Jesús ha estado con nosotros 2 días, pero ya se va a retirar, fíjese, mamá. Es para que tome un dato. ¿Va? Y ella dijo, bebe, Señor mío. Enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando vimos al principio que el siervo llevaba en su mano, vimos que hablaba de qué? De riqueza, ¿verdad? De riqueza. Entonces, nosotros como iglesia también tenemos que tener algo. Se nos exhortaba en la iglesia, amado hermano. Muchas veces nosotros somos buenos para pedirle al Señor mucho, exigirle, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué le estamos dando? Somos buenos para pedir, pero no somos buenos para dar. Fíjese, amado hermano, que Dios estaba hablando constantemente. Entonces, lo mismo, esta mujer, Rebeca, tenía que dar. Enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Tenía algo que darle al siervo. Usted y yo, ¿qué tenemos? Si estamos en la fuente de agua, el Espíritu de Dios corre hacia nosotros, pero nos va a pedir algo. Dame de beber. Entonces, si tenemos lleno nuestro cántaro, nuestra mano no va a estar vacía y vamos a dar de beber. Dice, amor. Entonces dice, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea que vemos que Rebeca no tenía dificultad de, de frecuentar el pozo, ¿verdad? De ir una y otra vez al pozo. Ella tenía el hábito de sacar agua del pozo constantemente y en grandes cantidades. La iglesia del Señor, la amada, tiene el hábito de frecuentar las escrituras constantemente. No se cansa de leerlas. Puede pasar mucho tiempo en las escrituras que no le da sueño ni pereza, porque su vida ha sido de frecuentar el pozo. Fíjese. Y rápidamente vació el cántaro, pero corría nuevamente a la fuente, que es Cristo, para sacar agua. Fíjese. Entonces, ¿qué significa Rebeca?
significa atada y sujeta. La iglesia debe estar sujeta. La futura esposa del Cordero tiene que ser una mujer sujeta. Una iglesia sujeta. ¿Sujeta a qué? A la palabra. ¿Y en dónde podemos ver eso, amado hermano? Pues lo vemos en el tabernáculo de Moisés, una vez lo expliqué. La cuerda de pelo de cabra que estaba atada a una de las columnas del tabernáculo, sujeta a una estaca de bronce enterrada hasta la mitad. Esa cuerda de pelo de cabra, pues, tiene dos significados. Una es la fealdad del pecado y la otra es la palabra profética, ¿verdad? O sea, las escrituras. Y esa cuerda de pelo de cabra tenía que tener una tensión adecuada para que la columna no se inclinara o no se tambaleara. Y debía estar sujeta a esa estaca de bronce. Tenía que tener una tensión. Si esa cuerda se aflojaba, la columna, que es representación de usted y yo, porque usted va a ser columna en el templo de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo de Dios, usted es una columna. Pero si usted y yo no estamos sujetos a la palabra, nos vamos a inclinar o nos vamos a caer. Pero si usted está sujeto a esa cuerda de pelo de cabra o a la palabra profética, usted no va a caer. Entonces, cuando un hermano se desvía, se cae, lo que tenemos que pensar es, no estaba sujeto a la palabra, ¿verdad? Aflojó. Entonces, Rebeca era sujeta. La iglesia debe ser sujeta, ¿verdad? Entonces, vemos que Rebeca tuvo que dar un buen esfuerzo, un gran esfuerzo para dar de beber a 10 camellos. Ella tenía que tener mucha fuerza, mucha resistencia, ¿verdad? Porque tenían sed los camellos, ¿verdad? A ella no le importó, a ella no le importó ser generosa y hospitalaria con el siervo y con los que él venía. Y recordemos que el siervo andaba buscando características de esa mujer que fueran similar a la casa de Abraham e Isaac, que eran hospitalarios y generosos. O sea que ya había cumplido el primer requisito. Fíjense, amado hermano. Entonces, ahorita nos vamos a examinar si usted y yo frecuentamos el pozo en base a lo que hizo Rebeca. ¿Estamos listos? Amén. Un camello puede beber hasta 20 galones, o sea, 75 litros y medio. O sea, dar de beber a 10 camellos significaba por lo menos una hora de trabajo duro. Que- Quedemos ahí para mientras. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Veis? ¿No habéis podido velar conmigo en oración una hora? O sea que, según los parámetros de Cristo y de las Escrituras, un creyente normal, basado en ese pasaje, un creyente, hijo de Dios, por lo menos debe orar una hora al día. Por lo menos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Un camello puede almacenar 200 litros, o sea, 54 galones de agua. Los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros o 2 galones y medio. En el caso de que los 10 camellos estaban vacíos, necesitarían unos 2000 litros, o sea, 540 galones de agua. Esto significa que Rebeca tuvo que recorrer 200 veces entre el pozo y el abrevadero. Incluso si los camellos estaban a la mitad o tres cuartos de su capacidad, lo que hizo Rebeca consistía en un esfuerzo enorme, como se mencionó arriba. Para Rebeca no fue ningún impedimento. ¿Esos qué? Esas 540 veces o esas 200 veces de ir al pozo. O sea, la iglesia del Señor debe tener un hábito de frecuentar el pozo abundantemente, como lo hizo Rebeca, generosa. ¿Se da cuenta, mamá? ¿Cuánto pasa usted con la palabra? ¿Cuánto pasa, mi amado hermano y hermana? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Al día?
1 hora al día, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa? Siempre hay tiempo, amor. Siempre hay tiempo. El hecho de que usted esté ocupado todo el día, siempre hay tiempo. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Si usted quiere ser la esposa del Cordero, yo también, tenemos que dar el tiempo. Siempre lo hay. Si en todo el día pasa usted ocupado, pues en la noche, dedíquese, ¿verdad? A dar el diezmo del tiempo. 2 horas 40 minutos. Es el diezmo del día. Fíjese, ahí le dejo eso también. 2 horas 40 minutos. El diezmo de las 24 horas que usted tiene en el día. De ese tiempo. Diezmele eso al Señor. Pase en la palabra. Y si puede pasar mucho más, pues gloria a Dios, ¿verdad? Dependemos de la gracia de Dios aún para leer la Biblia. El leer la Biblia en abundancia es un milagro de Dios, porque eso no es obra de la carne, es obra del Espíritu. Necesitamos de la gracia de Dios. La iglesia que quiere ser la esposa del Cordero debe frecuentar el pozo mucho, porque ahí está parado el siervo, al cual él va a correr tras la mujer que le dé de beber. Ojo, una mujer virgen, dice ahí. Señor, quiero una iglesia virgen, pura y sin mancha, que no haya tenido amoríos con otros, dice, con el mundo, con la carne, mucho menos con el diablo, ¿verdad? Es virgen. Gloria al Señor. Entonces le dejo eso ahí para el examen, ¿verdad? Usted sabe cómo está. No lo escriba ni se lo diga a nadie, usted mismo y Dios lo sabe. Él sabe todas las cosas que hemos estado haciendo y que tenemos fama de serle fiel, pero no, eso no es verdad, dice el Señor, ¿verdad? La función del Espíritu de Dios es solo observar. Fíjese, amado hermano, solo observa. O sea, el siervo le dijo a Rebeca, dame de beber. El siervo no le dijo, dale de beber a mis camellos, ¿no? Dame de beber. El corazón de Rebeca surgió darle de beber a sus camellos, pero el siervo no la detuvo. ¿Verdad? Otro hubiera sido, no le des a los camellos, solo es para mí. Pero vemos que el siervo no la detuvo, la dejó estar, para ver si lo que ella había dicho era verdad o era emoción. Es una palabra que nos habla a nosotros, amado hermano, eh, muy importante. El Espíritu Santo está observando el corazón de la iglesia, si tiene un corazón de siervo, o solo es por hablar lo que está diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, usted quiere servir al Señor también, Señor, yo te voy a servir y voy a hacer esto y aquello. Dios no te lo estaba pidiendo, pero tú abriste la boca, yo también, por emoción. Te prometo esto, te prometo aquello. Dios no te lo impide, el siervo no te lo impide. Solo te va a observar para ver si solo hablabas por hablar. Eso es lo que pasó con Rebeca, ¿verdad? El siervo la observó y dijo, vamos a ver si es cierto, pues. A ver si como habla también lo hace, ¿va? Él solo se quedó sentado viendo y qué, si se dio cuenta que Rebeca empezó pues, a dar de beber, a dar de beber, y a dar de beber. Imagino que el siervo se quedó con la boca abierta. Puchica, dijo, mis expectativas eran cortas a comparación de la que Dios ya había elegido para mi siervo Isaac. Es tremendo. Eso es agregado, es una imaginación de lo que pudo haber pensado, ¿verdad? Eso es lo que yo hubiera pensado si hubiera sido el siervo. Pero vemos, amado hermano, que el Espíritu Santo solo está observándonos ahorita de lo que hablamos, a ver si lo hacemos, ¿verdad? El Señor solo está pidiendo, dame de beber, pero como uno quiere llevársela de muy salsa, como dicen aquí en Guate, te ofrezco hacer más. Entonces vamos a ver si es cierto. Gloria al Señor. Salmos 40, versículo 45, versículo 10 y 11. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, dice. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y desearé al rey de tu hermosura, e inclínate a él porque es tu Señor. Entonces, ¿cuál es el requisito de la iglesia del Señor para ser esposa del Cordero también? Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Eso nos está hablando de la vana manera de vivir de nuestros padres. O sea,
despojarnos del viejo hombre. Entonces deseará el rey tu hermosura. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, dejar, olvidar el pueblo y la casa de tu padre, entonces el Señor desea nuestra hermosura y nosotros nos inclinamos a Él porque Él es nuestro Señor. ¿Ya? Qué maravilloso. Entonces, aquí, amado hermano, lo que podemos ver es que la iglesia del Señor en su mayoría la mayor parte que forma la iglesia del Señor es un pueblo gentil. El pueblo judío es poco, fíjese, es minoría, pero hay judíos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, pues son parte de la iglesia, ¿verdad? Pero son pocos, pero siempre hay. Pero la mayor parte que forma la iglesia del Señor es gentil. Fíjese, amado hermano, es gentil, convertido, ¿verdad? Qué maravilloso lo que el Señor nos está enseñando ahorita. Génesis 24, 21. Entre tanto, el hombre, dice, ahí está, ¿ves? La observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. ¿Ya? O sea, ya vemos que había pasado la primera prueba, Rebeca, de ser generosa, hospitalaria, pero el Espíritu Santo todavía está observando, amado hermano. Todavía sigue observando. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarme? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo, además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces, cuando el siervo ve que la iglesia tiene carácter de generosa, de siervo, temor de Dios, lo que hace es darte anillos de oro y brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro, que es figura de los dones. Él viene con regalos, fíjese, nos da dones. Bendito sea Dios. Esos son los regalos que trae el siervo. Ah, gloria al Señor. Medio ciclo. Un anillo de oro que pesaba medio ciclo. El siervo le dio un anillo y el anillo nos habla de un compromiso, ¿verdad? Matrimonial. O que, como dijo Pablo, se ha desposado con un solo esposo. O sea, nos dio un anillo que es figura de las arras del Espíritu, la garantía de que es verdad lo que Él nos está diciendo. Medio ciclo. Medio ciclo viene de la palabra hebrea beca, ¿verdad? Que significa romper, cortar, invadir, incubar. O sea, ese medio ciclo, fíjese, amado hermano, que se le dio a Rebeca, es el precio que Cristo pagó por la iglesia, de oro. La compró, ¿verdad? Pero la iglesia le devuelve medio ciclo al amado también, fíjese, amado, pero es de plata. O sea, hay un intercambio ahí. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1675 ciclos según el ciclo del santuario. Un beca sabemos que es medio ciclo, ¿va? Un beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba. Por cada uno de los 603,550, los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos, un talento por basa. Y de los 2,665 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo moldura. ¿Ya? Entonces, dice, el hombre se postró y adoró al Señor. Entonces, eso viene del medio ciclo, ¿verdad? Una mitad, dice, un medio ciclo fue entregado a Rebeca y la otra fue entregada a Dios. A Rebeca se le fue entregado de oro, al Señor se le entrega uno de plata. O sea, hay un intercambio, hay un compromiso. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Gloria al Señor. O sea que la iglesia va a salir del mismo linaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Y la joven corrió y contó estas cosas a la casa de su madre.
Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, entra bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. O sea, la familia de Rebeca era hospitalaria, pero para que la familia de Rebeca creyera, primero tuvo que contar lo que el siervo le había dicho y le había dado. Fue y le contó, o sea, le habló el mismo testimonio y le mostró los dones. La iglesia del Señor, para que otros puedan venir, tiene que dar el mismo testimonio que Cristo dio, o sea, lo que dejó escrito en su palabra y mostrar los dones. Pablo decía, no vengo con vana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, o sea, con los dones. Con un don que tengamos, ya la empezamos a hacer. Dice, hermano, ya empezamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Los acontecimientos que sucedieron junto al pozo, ¿verdad, amado hermano? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Esos acontecimientos son los que tienen que suceder ahorita en este tiempo, amado hermano, en la iglesia del Señor, porque el siervo está solo observando, ¿verdad? El siervo solo está observando. Entonces, ya hablamos de todos esos acontecimientos. Entonces, le dieron posada, digamos, lo entraron a la casa y el siervo volvió a contar todo lo que había sucedido desde que salió, ¿verdad? Con Abraham. O sea, volvió a contar toda la historia, hermano. Cuando el Señor habla dos veces es porque está en el asunto. Una o dos veces habla el Señor. O sea, cuando el Señor te habla un mismo mensaje dos veces es porque Él te está corroborando que le urge esa palabra a usted. Entonces vemos acá que el siervo repite toda la historia dos veces. Es preciso que cuando el Señor habla dos veces algo en su palabra, que le preste atención. Es necesario. Y es necesario que aquí se preste atención, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la elección de la novia, ¿no? La elección de la novia es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, a través de su siervo, ¿verdad? La elección de la novia. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí Rebeca está delante de ti. Tómala y vete. Y que sea mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. O sea, la familia se puso de acuerdo para ir, para que se llevaran a Rebeca, ¿verdad? Porque esto provenía del Señor. Entonces dice, y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Vemos que este siervo era un hombre de oración, ¿verdad? Cada vez que sucede algo, a orar y a orar, ¿verdad? Y el siervo sacó objetos de plata, oro, vestidos, se lo dio a Rebeca. Mire, sigue dándole dones, ¿verdad? Sigue dándole dones. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre, ¿verdad? O sea, le da a todos dones. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. O sea, amado hermano, que antes de que la iglesia sea recogida, se acerca la medianoche. Es lo que hemos venido hablando. Tenemos que pasar una medianoche. Y a la medianoche, cuando usted vea en la escritura la medianoche y la medianoche, pongámosle atención, porque ahí es donde el Señor va a tratar con su iglesia, para quitarle toda mancha y toda arruga, para presentarla como una iglesia gloriosa. Pues después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Hay que pasar una noche, fíjese, hermano. Esther se purificó durante 12 meses para tener una noche con el rey, fíjese, hermano. Permítame, hermano. Permítame un ratito. Amén.
Entonces, fíjese, pues, y cuando se levantaron por la mañana, dice la escritura, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, ¿verdad? ¿Verdad? Enviadme a mi Señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permítame que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi Señor. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Eso quiere decir, amado hermano, que eso es decisión suya y mía, si queremos ser la esposa del Cordero. Se nos pregunta antes, ¿quieres ser la esposa? Te va a responder que sí, definitivamente. Posiblemente otros digan no, ¿va? No, no en este grupo, sino hablando en general, ¿verdad? La iglesia del Señor, ¿verdad? Pero dice, quizás 10 días querían retener a la joven. Eso cuando habla de quizás 10 días es cuando aquellos que ponen fechas, fíjese, mamá, que ellos deciden a tal fecha viene el Señor, ¿verdad? Porque ellos querían después de 10 días que se fuera, ¿va? No, aquí no se pone fecha, ¿verdad? Eso es solamente de Dios. Entonces, y llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces viene. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Dios nos ha concedido el privilegio de ser su iglesia, pero está en nosotros en aceptar ser la esposa del Cordero. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? O sea, está la pregunta. ¿Se quiere ir usted, amado hermano? Y ella dijo, me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron que que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y poseas tus descendientes las puertas de los que los aborrecen. Y se levantó Rebeca con sus doncellas. Ese levantarse habla del arrebatamiento, ¿verdad? Figura. Y se levantó Rebeca con sus doncellas. Los que no quisieron ser la esposa del Cordero, pero pues que Dios pues, se van a ir, ¿va? Pues, van a estar en el cielo, en las bodas, en las cenas, en la cena, ¿verdad? Que estamos esperando, pero no es la esposa, solo una, la que frecuenta el pozo, ¿verdad? Siguieron al hombre, el siervo pues tomó a Rebeca y partió. Gloria al Señor. Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca y dijeron, nuestra hermana eres, sea millares de millares y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Yo te digo que tú eres Pedro, fíjese, esta expresión, y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares y tu generación posea las puertas de sus enemigos, es paralelo a la expresión que dice la siguiente escritura. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando dice las puertas del reino no prevalecerán contra ella, se dice sean millares de millares y tu generación posea las puertas de sus enemigos. O sea, se estaba dando una palabra profética. Las mismas palabras que se dicen en Mateo 16:18, solo que cambia, ¿verdad? Pero como se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Sobre esta declaración, ¿verdad? Dice otra versión. ¿Cómo es que Dios confirma su palabra, verdad? Gloria al Señor. Se levantó Rebeca y sus mozas y subieron sobre sus camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Se fue. Ahora, Isaac, el encuentro de Isaac y Rebeca. Con esto creo que ya culminamos este estudio. Gloria al Señor. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Fíjese, porque él habitaba en la tierra del mediodía. El pozo del viviente que me ve fue donde, ¿cómo se llama la sierva de Sara? Se me fue el nombre ahorita. Se me fue. Si alguien me lo puede escribir por ahí. Mm, La mamá de Ismael. Agar, que a veces le van los nombres aún. Ese pozo del viviente que me ve fue donde Agar tuvo un encuentro maravilloso con el Señor. Agar, figura de la iglesia también, fíjese.
que no era egipcia, ¿va? Pero ella tuvo un encuentro con Dios. Entonces, Isaac venía del pozo, o sea que tanto la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, va a frecuentar el pozo tanto como lo hace Isaac, que venía del pozo del viviente que me ve. Ambos eran semejantes, ambos tenían las mismas características. Isaac y Rebeca no tuvieron un noviazgo como el que nosotros conocemos, ni se conocían físicamente, pero ambos servían al Señor y frecuentaban el pozo. Fíjese, mamá. El viviente que me ve, Génesis capítulo 16, 13, 14 y 15. Usted puede ver ahí la historia de Agar, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 24, 63. Y había salido Isaac a meditar. Esa palabra meditar, pues, orar, ¿verdad? Y había salido Isaac a meditar al campo. El campo, ¿de qué nos habla? El mundo, ¿verdad? Pero cuando vimos en la perla o el tesoro escondido, el campo habla de la nación de Israel. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, al atardecer de la gracia. Y alzando sus ojos miró y aquí aquí los camellos que venían. O sea, Isaac estaba pasando tiempo con el Señor. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Es, ambos se vieron de lejos, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto quiere decir, amado hermano, que tanto el amado, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo, Él está meditando, Él está orando, intercediendo, Él está frecuentando el pozo, ¿verdad? Del viviente que me ve. Pero la iglesia también tiene esa misma característica. La esposa del Cordero frecuenta mucho el pozo y es la que es elegida de parte de Dios para ser la esposa del Cordero. Deseará el rey tu hermosura. Así que, amado hermano, que en esta noche este mensaje sea de exhortación, ¿verdad? Para nuestra vida, porque Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Él sabe que tenemos fama de que estamos siendo fielmente obedientes, pero no es verdad, ¿verdad? Él lo sabe. Por eso Él nos está diciendo, nos está advirtiendo, y si no lo vamos, no lo hacemos, Él va a venir, nos va a castigar y vendrá como ladrón en la noche, dice, ¿verdad? Entonces, estamos en un grave peligro si desatendemos esa exhortación. Entonces, amado hermano y hermana, que en esta noche usted como iglesia del Señor, que la pregunta que se le hizo a Rebeca, ¿quieres irte con él? Se la hago yo a usted ahora también. ¿Quieres irte con él? Si tu respuesta es sí, y yo sé que va a ser así, entonces frecuenta el pozo más de lo que has estado haciendo, ¿verdad? Hasta este tiempo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios por este maravilloso mensaje de la palabra de Dios que el Señor nos ha hablado a través del hermano Estuardo Revolorio para la gloria y la honra de Dios. Le damos gracias. Gracias, Dios mío, por este mensaje precioso de tu palabra. Claro que sí, Señor. Ven pronto porque te estamos buscando. Gloria a Dios, Señor. Te estamos esperando. Por eso, familia, tenemos que ir al pozo, a ese pozo, a orar, a buscarlo, a tener esa intimidad con Dios, de santificarnos, de consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá, familia. Gloria a Dios. Vamos a orar por aquellas personas que quizás no han invitado a Jesús a morar en su corazón y quisieran hacerlo hoy, para que Él dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si invitaste a Jesús a morar en tu corazón,
Y si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina para que te puedas congregar y crecer en el conocimiento bíblico y también para que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que hemos tenido. Y para los hermanos que están presentes, nos vamos a quedar un tiempo para preguntas y respuestas. También, si usted le interesa dar un comentario, también estamos abiertos para escucharles. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te queremos dar gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo bendigas, lo sigas usando para la gloria y la honra de tu nombre. Síguelo ungiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por este día de gloria y por esta palabra maravillosa, la cual ha sido de mucha bendición para nuestros corazones. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.